Son las 8:11, esta hora de la mañana. Queremos saludar y agradecer por la posibilidad de poder conversar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, gracias por esta conversación. Hola, buenos días. Buenos días, bueno, esperamos que esté bien. Tenemos varios temas para conversar con usted. Íbamos a partir según un orden que originalmente habíamos planeado, pero decidí hace un ratito empezar de atrás hacia adelante. Porque bueno, ayer se volvió a generar una noticia en relación a un futbolista profesional, seleccionado chileno, además que fue acusado de violencia intrafamiliar. Obviamente la investigación seguirá su curso, ministra, y se aclarará qué fue lo que ocurrió en esa situación. Pero quería pedirle una reflexión más general sobre cómo se deben abordar hechos cuando afectan a personas de tanta notoriedad pública, ¿no? Y que son tan seguidos por tantas personas y también por niños. O sea, para precisar y ahí ya formularle la pregunta, yendo de lo particular a lo estructural, ¿cómo deberíamos analizar situaciones como estas y también como lo que ocurrió días atrás con Jordi Thompson? Ahora, en el caso de la denuncia del día de ayer, es una denuncia que ingresó a la comisaría de Placilla, que es una investigación que está desformalizada. Ujú. Fiscalía anunció que va a iniciar una causa, pero aún no hay eh, eh, no hay mayor avance Ujú. aún. Sí. ¿Ya? Y en segundo lugar, bueno, respecto a Thompson ya nos hemos referido latamente. Nosotras estamos en contacto con la víctima a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Nos referimos ya en el primer momento en que esto se hizo conocido. eh, y más allá, porque creo que aquí es importante también no estigmatizar en un solo segmento, ¿cierto? Esto no quiere Ujú. decir que todos los futbolistas eh, tengan esta conducta. Lo que sí es que es importante que esa se visibilice y que las instituciones a cargo sepan responder, Sí. ¿ya? Y en ese sentido, nosotras hemos sido claras de que es necesario, y se lo propusimos a la ANFP en su momento, que podamos apoyar, o bueno, si ellos lo quieren hacer de manera autónoma está bien, pero que se pueda mirar cómo se apoya a los jugadores en su etapa formativa. Sí. Porque muchos de ellos parten muy chicos, pasan más tiempo vinculados a la institución que con su familia. Las instituciones son sus verdaderas formadoras, y por lo tanto hay formas que tenemos ahí entonces de poder prevenir, Sí. que yo creo que es lo más relevante. Esperamos que esta vez sí esa propuesta sea acogida, y por supuesto que estamos, como siempre, intentando buscar la representación de la víctima en este caso también. Sí, y la reacción que en su opinión debería tener, no sé si decir la sociedad, la opinión pública, porque se señalan algunas cosas que no solamente pueden ser ciertas, sino que pueden ser muy ciertas, como por ejemplo, la persona tuvo una infancia difícil, tuvo muchos problemas cuando era niño, hay que tratar de rehabilitarlo, bueno, afirmaciones de ese tipo que desvinculadas de lo demás, ministra, pueden tener mucho sentido, ¿no? Pero bueno, el tema es, y por eso nos interesa más el análisis general que el caso particular, porque estos casos particulares, independientemente de la decisión a la que llegue la justicia, le abren a la sociedad la oportunidad para hablar del tema más general, ¿no? Bueno, frente a ese tipo de afirmaciones, ¿qué diría usted? A ver, o sea, en primer lugar persiste este discurso de entender, de creer que esto es como una enfermedad. Ujú. La verdad es que la mayoría de los agresores, pudiendo tener quizás alguna patología de salud mental, no son inimputables. No se explica su conducta por eso, ¿cierto? Y por lo tanto estas ideas tipo, ay, que se mejore, no dan cuenta de la magnitud del problema, que es que aquí estamos hablando de uno de los delitos más denunciados a nivel nacional.
No hay alcalde con el que yo converse que no tenga entre el top 5 de llamadas de emergencia o de procedimientos para su dispositivo de seguridad ciudadana u otros, la violencia intrafamiliar. Entonces, el problema cuando se habla de cosas como que se mejore o queremos que se recupere, es que se pierde de vista que aquí estamos hablando de un delito. No diríamos eso si lo acusaran de robar un auto, ¿cierto? Y tiene una gravedad mucho mayor, sí. Pero, sin embargo, sí se hace, sí que eso sí se hace respecto a este tipo de delitos. Y en segundo lugar, están estos discursos que dicen como, bueno, pero los dos son responsables. A ver, creo que después de tantos años podemos de avances respecto a violencia contra las mujeres, ya hay bastante investigación y ya sabemos que las víctimas muchas veces están en una situación de dependencia emocional, económica, personal, respecto del agresor. Sí. Y por lo tanto es muy difícil romper ese vínculo. Sabemos por estadística que la mujer en Chile se demora más o menos 7 años en denunciar inclusive. Entonces, este tipo de discursos de también es su culpa, lo que hacen de nuevo es quitarle el peso a quien comete un delito. Ministra, es entre muchas otras cosas por esto que estamos conversando en la primera parte de la entrevista que el gobierno y usted en particular han aludido a la importancia de tener una ley integral, ¿no?, de violencia contra la mujer. La palabra integral ya nos da un subrayado importante. Bueno, y han seguido promoviendo esta iniciativa, han estado en el Congreso, han incorporado indicaciones. Quería preguntarle por el tramo final de este propósito en el que ustedes están, ¿cuál es el sentido de esas indicaciones y en qué situación está el proyecto de ley? Bueno, nosotros lo sabemos, pero como usted sabe, ministra, de repente hay tantas noticias y tantos proyectos que creo que es bueno aprovechar de contar también en una mañana como esta. Bueno, justo el día de ayer tuvimos una nueva sesión para todos quienes escuchan el proyecto de ley de violencia, o sea, el derecho a la vida libre de violencia, o más conocido como Ley Integral contra la Violencia, un proyecto de ley que ingresó la presidenta Bachelet en su segundo periodo, cuando la hoy senadora era entonces la primera ministra de la Mujer, Claudia Pascual. ¿Ya? Y en ese sentido, que lo que ocurre, este proyecto lleva 6 años, estuvo sin urgencia varios años durante la gestión anterior. Nosotros le hemos puesto urgencia de nuevo y hemos retomado el debate. Nos estamos acercando ya al tramo final de discusión en el Congreso, en el Senado, y que tenemos, ayer por ejemplo avanzamos en materias como que femicidas no puedan heredar de sus víctimas, que lamentablemente es algo que ocurre aún. Aumentar las multas en UTM de 15 a 30, UTM para casos de violencia intrafamiliar leve, reforzar lo que ya aprobó el Congreso en Ley Antonia para evitar la victimización secundaria en casos de violencia sexual, incluir lo que ya se avanzó con Ley Gabriela, es decir, incluir el pololeo, no solo para femicidio, que es la Ley Gabriela, sino que también para la violencia intrafamiliar, y aparte de eso, lo que tenemos en el Congreso es una propuesta que en primer lugar recoge todo lo avanzado desde 1990 en cuanto a violencia y lo armoniza para que no tengamos espacio vacío entre ley y ley. Para explicarme, hace un poquito tiempo el Congreso aprobó que el monitoreo telemático, es decir, la tobillera, se aplique también para agresores en caso de violencia en el pololeo. Esto es porque la ley de monitoreo telemático se tramitó en paralelo a la ley Gabriela.
¿cierto? Entonces quedó una fuera de la otra. A eso nos referimos con que no haya vacíos en la legislación. En segundo lugar, y muy importante para nosotras, como ministerio que tiene a su cargo el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que anualmente atiende a 60.000 mujeres en temas de violencia. Esperamos con el aumento presupuestario de este año llegar a 79.000 para el 2024, es crear un sistema de atención integrado, en donde las mujeres no sientan que deban ir de institución en institución para poder recibir apoyo y orientación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas instituciones intervinientes y eso genera que no tengan una buena medición de riesgos, que las mujeres se pierdan, que deban relatar 7 veces incluso lo que les ocurrió. Y en último término, otra cosa importante que estamos proponiendo en el proyecto de ley integral es la incorporación de niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Esto para poder volver a reflejar algo que es tan evidente como que un agresor no es un buen padre. Y también trastoca la vida de los niños cuando ejerce violencia en su contra. Y por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo, por favor, nadie lo entienda así, no es que los padres no van a poder demandar por tuición compartida, visitas u otros, sino que si hay una denuncia de maltrato, primero se resuelve esa. Porque nosotras estamos llenas de problemas en los que mujeres se ven en riesgo porque tenemos decisiones de tribunales que les dicen usted está en mucho peligro, tenemos que ponerle una medida cautelar, pero sin embargo usted debe romper esa medida cautelar una vez a la semana para entregar los niños, ¿no? Sí, entonces eso es lo que buscamos regular. Bueno, esto que estamos conversando y recordar que estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, va de la mano con cambios institucionales y con cambios culturales también. Y yo sé que de alguna manera no lo he contestado, ministra, pero ahí le quería preguntar cuán importante es que las personas que denuncian, que obviamente están en una situación de extrema vulnerabilidad, se sientan respaldadas por el Estado, ¿no? Y se lo comento porque hace 20 años atrás el mensaje era que las mujeres se atrevieran a romper el círculo de la violencia y que denunciaran. Pero se encontraban con algunas de las cosas que usted ha escrito, pues, ¿no? Burlas en las comisarías, burlas en el sistema judicial, de funcionarios, quiero decir, ¿no? De individuos. Y también con esa percepción de que el Estado, a pesar de las medidas que tomaba, no era capaz de poner a salvo a las mujeres de sus agresores. De hecho, en algunos momentos hubo aumentos de femicidios en los casos de quienes denunciaban, ¿no? Bueno, le hago esa pregunta como más general. ¿Cómo ve usted eso, ¿no? De transmitir así desde el Estado, a través de todas sus reparticiones y procesos, el mensaje categórico de que cuando una mujer denuncia, sepa que efectivamente va a entrar en un círculo de protección y no en uno de incomprensión o de exposición? Bueno, en primer lugar, para eso estamos desarrollando estrategias de capacitación, Ujú. porque efectivamente se ha avanzado en todos estos años, pero todavía nos falta. Durante el año 2023 hemos capacitado ya a 30.000 funcionarios y funcionarias públicas a través del plan Prevenir, eso incluye también a funcionarios municipales. Y en segundo lugar, después de más o menos, porque acá estamos hablando de un trabajo que inició en los años 90 con la creación del CERNAM, con la primera ley de violencia intrafamiliar, porque antes esto ni siquiera era delito. Ujú. Entonces, lo que tenemos es que las mujeres en Chile ya saben, en su mayoría, que esto es un delito y que se puede denunciar, pero no lo hacen principalmente por 2 motivos. Uno, porque no le tienen mucha confianza a que puedan obtener justicia. Por eso nuestro foco en la ley integral, más que crear nuevos delitos, es el poder mejorar el proceso. Y en segundo lugar, porque creen que van a quedar aisladas socialmente, porque creen que se las va a castigar por eso. Y es por eso que desde el año pasado y también ahora
cuando lancemos el 24 de noviembre la campaña anual contra la violencia, el foco de las comunicaciones más en que en decir denuncia, 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 que es algo que las chilenas ya saben, está en mostrarle a la comunidad cómo ella puede recibir apoyo. Ujú, ¿Qué señales son importantes? ¿Qué cosas no hay que dejar pasar? Datos como que cualquier tercero puede denunciar. ujú. Ministra, bueno, aprovechando el tiempo, quería preguntarle también cómo va este proceso en el que ustedes se han embarcado respecto al Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido planteado como una transformación tan importante para efectos no solamente de cambiar la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Sino también cambiar la manera en que la sociedad se relaciona con estas diferencias de género que existen en nuestra vida colectiva, ¿no? ¿En qué está eso? Bueno, el lunes pasado, junto al presidente y la ministra Toro, lanzamos la marca Chile Cuida, la red Chile Cuida, que va a ir integrando instituciones para poder crear esta red articulada, este sistema. ¿Qué significa esto? Que estamos avanzando en 3 estrategias al mismo tiempo para el Sistema Nacional de Cuidado. En primer lugar, aumentando lo que ya existía. Mm, Lo decía el presidente, en el presupuesto 2024 se aumenta en un histórico 20% los recursos para cuidados asociados, por ejemplo, a los establecimientos de larga estadía del adulto mayor, a los centros diurnos del adulto mayor, a las hospitalizaciones, porque usted sabe que en muchos hospitales tenemos lo que se llaman las camas sociales, que mm, son personas que sencillamente nadie va a buscar cuando se las da de alta. Y en expandir a nuevas comunas el programa de red local de apoyo a los cuidados, que apoya con los cuidados domiciliarios. Eso va a tener un aumento muy importante por segundo año consecutivo. Entonces, estrategia 1 es aumentar lo que ya existe. En segundo lugar, estamos desarrollando nuevas propuestas de apoyo para las cuidadoras, para las personas con dependencia. La puerta de entrada para esas nuevas prestaciones va a ser el registro social de hogares, que desde noviembre a la fecha más de 60.000, 68.000, según el último conteo, personas, mayoritariamente mujeres, se habían identificado como cuidadoras. Por el momento eso conduce a la credencial de la cuidadora, que busca dar atención preferente en servicios públicos, porque es distinto a la fila, como uno la vive cuando tiene a alguien postrado en la casa, ¿cierto? ujú. Eh, en tercer lugar, realizamos ya un diálogo social de más de 12.500 personas a nivel nacional, lo cual es muy meritorio porque a las personas que cuidan o a las personas que necesitan cuidado les cuesta mucho participar de la política, les cuesta mucho participar como ciudadanos, porque no tienen tiempo, no tienen espacio para ello. Ese espacio lo dimos como gobierno y tal como hemos comprometido con la ministra Toro, vamos a ingresar durante el próximo semestre la ley que crea y regula el sistema. Por supuesto, cuánto podamos avanzar en esto también está sujeto a la discusión del pacto fiscal. Sí. Es decir, esto necesita recursos, por supuesto, y estamos avanzando todo lo que se puede con los recursos disponibles hoy, pero creemos que es importante que se logre un acuerdo respecto al pacto fiscal para precisamente poder apoyar a alrededor de 600.000 familias chilenas que tienen algún tipo de necesidad de apoyo respecto a cuidados o dependencia. Bueno, este es un tema súper importante, ministra. Antes de finalizar, una última pregunta. Todo esto que estamos conversando va en el marco de los avances, ¿no?, que ha habido en términos de las demandas por una mayor igualdad de género en nuestro país. Pero una parte importante, si no todo el movimiento feminista está señalando que a propósito de esta propuesta de nueva constitución podría haber un retroceso. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, ya lo señalé en algún momento, yo vi con mucha esperanza al inicio de este segundo proceso, cuando desde quienes tenían la mayoría dijeron hay cosas en las que no nos vamos a meter, vamos a buscar acuerdos. Yo creo que eso fue un momento de esperanza. Hoy, por supuesto, ya lo ha dicho el presidente, evidente que
no se buscó el acuerdo. Ujú. Ministra Antonia Orellana, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estaba la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Tratamos de recorrer varios temas, las polémicas que ha habido en relación a acusaciones contra futbolistas por violencia intrafamiliar.